Bienvenidos, bien, hoy nos toca trabajar sobre el Renacimiento. Ya hemos recorrido el largo milenio de la Edad Media, este nombre un poco despectivo que pusieron los propios renacentistas para tratar de conectarse con el pasado del mundo clásico. Y desde este punto vamos a partir, justamente. Cuando nosotros hablamos del Renacimiento, estamos hablando de un periodo que se va a dar para las historiografías tradicionales, por lo menos, entre el siglo XV y XVI. Cuando hablamos de este momento en la historia, es un momento que no surge de golpe, sino que progresivamente durante todo lo que vimos del gótico, se van produciendo una serie de cambios a nivel tanto social como económico y sobre todo creativo en nuestro caso, que van transformando la forma en que percibimos la sociedad, la forma en que se comporta esta sociedad, los valores de la sociedad y sobre todo la manera de pensar el mundo. En este video que les he dejado dentro de la presentación hay un resumen de lo que tiene que ver con las características del periodo, así que les recomiendo poder verlo. El arte renacentista va a ser justamente este estilo artístico que va a predominar a partir, para la mayoría desde nace en Italia. Para algunos autores nace en el norte de Europa, en la zona que se llama en este momento Flandes, actualmente les decimos Países Bajos u Holanda, y se va a extender por toda Europa. Es uno de los movimientos que más extendido logra a lo largo de todo el continente europeo, precisamente porque va a transformar y va a ser testigo de esa transformación del pensamiento. Cuando hablamos del gótico, estamos hablando todavía de un periodo en el cual la imagen tiene un altísimo componente religioso y sobre todo pedagógico, en donde vamos a ver que la importancia de las figuras va a estar basada en el tamaño, ¿sí? Cuando nosotros vemos a Dios Padre, va a ser una de las imágenes más grandes, junto con la Virgen, y en cambio los humanos o los ángeles van a ser más pequeños en relación a esas figuras, solamente porque son menos importantes. Mantienen todavía esto. Si bien el gótico va a sumar mucho el dorado, y vamos a empezar a percibir ciertas formas en el cuerpo humano y en las representaciones que le dan algunos parámetros de realismo, seguimos viendo este estilo muy estilizado, muy alargado, propio de el movimiento gótico. Cuando pasamos al Renacimiento, vamos a empezar con la era del descubrimiento, una nueva era en donde se va a producir una expansión de la cultura europea a todo el globo. Los viajes de descubrimiento tampoco van a surgir de la nada. Ha sido todo un proceso de mejora de los recursos en los barcos principalmente, y en la capacidad que tenían esos barcos de recorrer largas distancias. Además, en esta zona ha terminado de caer el imperio bizantino, y con ello el paso de Europa, del mundo católico, hacia el comercio con la zona de China a través del camino de la seda, se ve interrumpida, se les ve muy difícil poder hacer esa conexión. Por lo cual comienzan a buscar una manera alternativa de llegar hasta esta zona. Y los primeros que van a salir en este camino van a ser los españoles y los portugueses. Bueno, España va a ser, a través de Cristóbal Colón, uno de los más reconocidos, precisamente porque llega a este nuevo continente, o a este continente que era desconocido para los europeos, que creo que es la forma más correcta de decirlo. Pero ellos estaban buscando el camino para llegar a la India, y sobre todo a esta zona de las islas, en donde había una serie de comercios, sobre todo de especia, que le era muy significativo, que era muy importante para la subsistencia. Tengamos en cuenta que estas especies podían mantener la comida durante largo tiempo. Cristóbal Colón va a recorrer las islas de Centroamérica pensando que está en Malasia, cerca de la India, y va a pasar mucho tiempo después para
poder identificar este nuevo continente. Mientras tanto, los portugueses van a hacer el recorrido por otro lugar y van a explorar toda la costa de África para llegar a través del Océano Índico a la India. De hecho, si nosotros vemos las zonas conquistadas por los portugueses, vamos a ver que principalmente se trata de las costas africanas y de las costas de Asia. Solamente un pequeño pedazo aquí que va a ser lo que es el germen del actual Brasil. Básicamente en base al acuerdo de Tordesillas, este acuerdo por la cual entre este línea y esta otra línea se acordó que esa zona iba a ser explorada y conquistada por los portugueses y la zona restante iba a poder ser recorrida por los españoles. Los españoles van a tomar posesión de casi toda América y de algunos pedazos muy pequeños de algunas islas en la zona de Oceanía. Europa se estaba repartiendo el mundo. Comienza su idea o su forma de pensamiento totalmente colonial, en la cual se considera con el derecho de explorar esos mundos y de asumirlos a sus propias realidades, principalmente a través de la evangelización y del comercio. Si bien algunos de los participantes en estas exploraciones, como por ejemplo la reina católica de España, van a pensar en la parte religiosa muy fuertemente, su esposo Fernando está pensando fuertemente en la parte económica. O sea que los dos factores se van a entrecruzar para lograr esta gran expansión. También vamos a tener a Francia conquistando zonas de Norteamérica y algunas islas, a Inglaterra, que va a formar sus colonias en Norteamérica, y también posteriormente se van a sumar los Países Bajos, Alemania, pero eso va a ser un poco más adelante. Estos van a ser los primeros viajes de descubrimiento, como se les llama, o de exploración, ¿sí? Y estos viajes, este abrir de una pequeña Europa muy pequeñita, miren la proporción de Europa en relación al resto del mundo, y sin embargo Europa de repente descubre todo ese mundo, le parece algo a conquistar, con su espíritu que ya lo vienen heredando desde los romanos, desde los griegos, desde los fenicios. Ellos salen a conquistar ese nuevo mundo y empiezan con estos viajes de exploración. Este video que les he dejado acá de forma muy sencilla y muy breve resume estos viajes de exploración, así que les recomiendo mirarlo como para comprender cuáles fueron las distintas influencias que van teniendo estas regiones. Paralelamente, en el siglo XV va a empezar un problema dentro de lo que es la iglesia que va a dar como consecuencia la Reforma Protestante. Eso va a ser uno de los factores principales y que va a dar como resultado tanto al Renacimiento como al Barroco. Otro de los factores importantes va a ser la introducción de la imprenta de tipos móviles, que si bien toma como base experiencias que se habían hecho en China y también en Asia, China con su complejidad en la forma de escribir, esta forma de imprenta no le permitía hacer rápidamente textos. En cambio, el sistema occidental, con sus letras, su abecedario limitado y una serie de tipografías que se podían ordenar y multiplicar hasta el infinito prácticamente la cantidad de textos que se producían, hizo realmente que la cultura se difundiera y sobre todo se saliera de los claustros específicamente religiosos que estaban durante la Edad Media. Se va a producir de esta manera un fuerte desarrollo económico y comienzan los primeros indicios de lo que va a ser posteriormente el capitalismo, que vamos a ver en periodos posteriores. De esta manera, el Renacimiento rompe con esa mirada totalmente teocéntrica del mundo, en donde Dios es el centro de todo, y comienza a centrarse en el hombre, ¿sí? Vuelve la mirada hacia el hombre y por eso hablan de un renacimiento. Ellos tratan de conectarse con el mundo grecolatino, con el mundo clásico, con una idealización de ese mundo clásico, y consideran a todo el medioevo como un largo periodo en donde la cultura retrocedió y que ellos son los nuevos paladines de esta cultura que está desarrollándose. Así se miran a sí mismos, tienen mucha conciencia de sí mismos.
Para el siglo XV y el siglo XVI vamos a tener como focos del Renacimiento en el siglo XV a Florencia y en el siglo XVI a Roma y a Venecia. Paralelamente el resto de Europa va a seguir extendiéndose. Tenemos que tener en claro que estos movimientos no son simultáneos en todo el continente europeo, sino que se van expandiendo progresivamente. Por eso vamos a ver que a posteriori el barroco va a ir desarrollándose más fuertemente en Italia, mientras el resto de Europa todavía está en un esplendor del Renacimiento, y estos periodos se van a ir intercalando. En el arte renacentista podemos hablar de dos momentos: un momento temprano en donde se empiezan a concebir los cambios estéticos que van a ser características del Renacimiento, y un momento de plenitud de ese Renacimiento, que se expande principalmente durante el siglo XVI. Algo que caracteriza al Renacimiento es el surgimiento de los artistas genios, es decir, estos artistas que tienen nombre y apellido, que sabemos quiénes son, que se les paga por su trayectoria, que van a conseguir trabajo en base al trabajo que han realizado, y en donde tenemos estas figuras tan reconocidas como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, todos estos artistas que de alguna forma cada uno en su área se va a especializar, pero sabiendo mucho de ciencia, de descubrimientos sobre cómo están funcionando las pinturas. Este va a ser otro de los factores que va a permitir un crecimiento en la creación artística en el Renacimiento, que es justamente el desarrollo de nuevos pigmentos que permitían trabajar de formas más sencillas y sobre todo poder hacer muchas más correcciones en esas imágenes. Vamos a tener artistas propios de arquitectura como Brunelleschi o Alberti, que van a desarrollar el estilo propio del Renacimiento. Algunos que se van a destacar en la escultura, como Ghiberti, Verrocchio, Donatello, o en la pintura, en donde tenemos este nombre, Fra Angelico, que lo vamos a retomar en un ratito, así que recuérdenlo, a Masaccio, a Botticelli, que van a darle las características propias de lo que llamamos Renacimiento. Les he dejado también estos materiales que resumen los acontecimientos históricos de cada uno de estos siglos, tanto del siglo XV como del siglo XVI, y de esa manera se pueden ubicar en lo que está pasando. Recuerden que ahora va a empezar a tener mucha fuerza lo que pasa también en otros continentes, afectando a Europa, ya que por los terrenos de otros continentes comienzan muchas guerras. En el siglo XVI vamos a tener nuevos nombres y nuevos centros culturales. No solo vamos a tener a Florencia, que se va a mantener, pero se va a expandir mucho a lo que es Roma y a lo que es Venecia, en donde vamos a tener un Tiziano, un Tintoretto, al Veronés. Lo vamos a tener a Leonardo, que ya va a pasar de uno a otro siglo con su nombre y ya en ese momento con mucha fama, otra característica propia del Renacimiento. Miguel Ángel, Rafael, con su pintura prácticamente fotorrealista. Aquí es donde les he dejado este videito que les permite resumir también un poco lo que pasa en el siglo XVI. Recordemos que en el siglo XVI ya vamos a tener esta separación de la iglesia, lo cual va a afectar mucho también en el tema de guerras, que se van a dar muchas guerras por religión. Ya los musulmanes están presentes en Europa al haber conquistado el Imperio Bizantino, entonces vamos a tener varios puntos de conflicto, ya sea las guerras contra los protestantes, la separación de la iglesia, en donde vamos a tener a los luteranos, a los calvinistas, a los anglicanos, o las guerras contra los musulmanes. Entonces los europeos se van a ver involucrados en un montón de movimientos históricos que van a ser muy significativos, y además de eso, esta expansión que están teniendo en sus terrenos a partir de las conquistas que van desarrollando en sus viajes de descubrimiento. Veamos ahora las características específicas del arte en el Renacimiento. Va a ser un arte que se va a concentrar en ser muy realista. ¿Por qué? Justamente esta progresiva separación desde la iglesia va a hacer que el hombre vuelva a centrarse en el hombre, en la preocupación por el hombre, en considerarse a sí mismo como alguien importante, al empezar a reflexionar por sí mismo los textos sagrados, por ejemplo.
uno de los primeros textos que se va a popularizar a partir de la imprenta es la Biblia. El hombre empieza a reflexionar y a leer la Biblia no solo por sí mismo, sino en su propio idioma. Estas cosas van a hacer que empiece a ver que su importancia estaba a la par con ese Dios al que alaba. Está hecho a su imagen y semejanza y por lo tanto es importante preocuparse por sí mismo. Empieza poco a poco a cambiar esta imagen de el sufrimiento en la tierra para llegar a la gloria en el cielo a, bueno, en la tierra también podemos disfrutar. Eso hace que los artistas se preocupen en representar ese hombre lo más realista posible. A eso se suma la ciencia, que está en un momento de gran desarrollo, principalmente a partir de los aportes que van a llegar de los textos que han llegado de Bizancio, de los contactos económicos a través del comercio con otras regiones, de la conquista de la zona musulmana de España, que a partir de la reconquista española empiezan a circular muchos textos que había en esa zona sobre principalmente medicina. Entonces, ese conocimiento también sobre el cuerpo humano, el descubrir cómo funcionaba el cuerpo, en dejar atrás estas miradas muy tradicionales de los humores, de las maldiciones, de los malos espíritus que generaban las enfermedades y pasar a un enfoque un poco más científico, va a hacer que también haya una gran preocupación en representar el cuerpo humano tal cual es. Entonces hay muchos estudios anatómicos, se va a también estudiar cómo se mira y cómo funciona el ojo. Entonces a partir de eso también va a surgir la perspectiva, ¿sí? La perspectiva ya la habían investigado los romanos y ya pintaban con ciertas perspectivas, sobre todo de un solo punto. Pero a partir de este redescubrimiento de todo eso, se va a tratar de pintar como mira el hombre, tratar de hacerlo lo más realista posible. Entonces la perspectiva va a ser una protagonista de las obras pictóricas de este periodo. Los temas religiosos ahora se van a empezar a mezclar con temas mitológicos, con mucho del mundo clásico, por ejemplo aquí el nacimiento de Venus, ¿sí? Con la naturaleza y con algunos temas cotidianos o profanos como personas, retratos. Justamente esta preocupación por el ser humano va a hacer que haya mucha preocupación por el retrato. Como les decía, la perspectiva va a ser una de las grandes preocupaciones de todos los creadores de esta época. Leonardo va a ser uno de ellos. La Última Cena es una de sus obras más importantes, en donde vemos esta perspectiva absolutamente centrada para que toda la atención vaya a la figura de Jesús. Y es la primera vez también que en estos cuadros o representaciones de la Última Cena ponen a todos los apóstoles desde el mismo costado. Entonces los vemos a todos de frente, formando pequeños grupos y respetando las proporciones en base a la sección áurea. Justamente la simetría y la armonía van a ser dos palabras clave del Renacimiento. Vamos a ver mucho equilibrio en sus composiciones. Fíjense aquí cómo se está utilizando el triángulo áureo, justamente con una forma totalmente simétrica y equilibrada, de forma de que los pesos de un lado y del otro se mantengan en un equilibrio armónico, ¿sí? Esto va a ser una característica muy importante que nos permita diferenciarlo del posterior movimiento, que es el barroco. Otra técnica muy característica de este periodo va a ser el claroscuro, ¿sí? En el Renacimiento vamos a empezar a ver estas formas en donde, además del punto de fuga, vamos a lograr el volumen a través del claroscuro y eso se va a agudizar más, se va a llevar a su extremo posteriormente en el barroco. Pero fíjense cómo estas telas comienzan ya a tener partes más claras, partes más oscuras. Estos son los esposales de la Virgen, de Rafael. Y vemos un punto de fuga absoluto y las representaciones de construcciones arquitectónicas propias de la época, propia del Renacimiento, en donde vamos a ver cómo la arquitectura se va a mezclar con la pintura, ya sea porque la pintura forma parte de los murales y de las decoraciones de la arquitectura, como porque la arquitectura pasa a integrarse dentro de la pintura. Otra característica es que vamos a ver estas representaciones de la Sagrada Familia o de Jesús o de Dios con un estilo muy europeo, ¿sí? La Virgen y Jesús pasan a ser rubios, altos, delgados. Vamos a empezar a ver esta estilización en donde ya no se trata de pensar a un Jesús que pudo haber
crecido en la zona asiática, sino a un Jesús netamente europeo. Va a haber una gran admiración por la cultura griega, y esto va a implicar también el redescubrimiento de muchos de sus restos arqueológicos que comienzan a desenterrarse en este momento, como por ejemplo Pompeya o Herculano, pero también muchas de sus esculturas. Estas esculturas, para el momento que llegan los renacentistas, se las ve totalmente blancas, aunque ya hemos hablado en videos anteriores que no lo eran, que estaban pintadas, policromas. Ellos las ven totalmente blancas en este momento, lo mismo que las ruinas de Grecia y Roma, y tratan de imitar estas formas clásicas, como vemos acá en la excelente escultura del David, hecha de una sola pieza de mármol, pero manteniendo esta cuestión de una escultura totalmente blanca, en donde hay un detalle absoluto del cuerpo. Incluso pareciera que la piel se tensa sobre los huesos y los músculos de este cuerpo. Hay mucho interés por el desnudo, justamente por este mismo interés en la persona, en el ser humano. Entonces vamos a ver cómo el hombre, como centro de todas las cosas, también va a ser el centro de la representación pictórica. Entre la sociedad y el arte siempre va a haber una relación muy importante, pero en este momento del Renacimiento es cuando esa relación cobra una sistematización que no había tenido quizás en periodos anteriores, y se va a mantener hasta el día de hoy. Una de ellas es a través del patronazgo y del mecenazgo. El mecenas es una especie de benefactor de algunos artistas que se dedica a pedir obras, pero no tanto pagar por cada obra, cosa que sí se va a dar, por ejemplo, en Flandes o en el norte, sino más bien a sostener todas las necesidades del artista, a darle un lugar donde vivir, darle los materiales, darle todo lo que necesitaba, pagarle quizás mucho menos, pero a partir de eso, el artista tenía una vida prácticamente de corte, porque quienes tenían la capacidad de mantener, de accionar como mecenas, eran gente rica, gente que formaba parte de las cortes. Entonces los artistas pasan a formar parte de ese mundo, siendo mantenidos de alguna forma por sus patronos o por sus benefactores de distinto tipo. Aquí van a surgir nombres como los Medici o los Borgia, que han sido los grandes padres de muchas obras renacentistas. Grandes mecenas de esta época: Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, que va a llenar Florencia del arte que él sostiene. De hecho, lleva a muchos artistas a vivir con su familia, incluso casi como un hijo más a varios de ellos. El Papa Julio II, ¿sí? O el Papa León X. Cada uno de ellos pedía sus retratos a estos artistas. Otra tendencia muy propia del Renacimiento, esta representación del retrato lo más realista posible, en donde se lo reconozca, en donde no haya una idealización de la persona, sino que realmente esté la persona casi como en una fotografía hoy por hoy, ¿sí? Y estos grandes mecenas pedían esas obras y las conservaban a los artistas viviendo con ellos. Este cambio hace un pensamiento muy distinto. El humanismo va a ser la corriente de pensamiento que va a dominar durante todo el Renacimiento, en donde se enfatiza mucho el estudio de la antigüedad clásica, ¿sí? Y poner eso en relación con el arte y sobre todo con la capacidad que tiene el ser humano, valorando esas posibilidades y valorando esas capacidades. Los artistas no van a ser solamente un artesano más que forma parte de la escuela de tal lugar, sino que van a tener nombre y apellido. Por eso surgen estos grandes artistas genios, estos artistas maestros. Se va a estudiar el arte. Muchos, si uno estudia la vida pormenorizada de cada uno de estos artistas, uno es estudiante del otro y va practicando con el anterior, y de esa manera estudian en los talleres de grandes maestros y van aprendiendo, y eso hace que el arte empiece a poblar muchos lugares. A su vez, la economía ha mejorado, ha surgido de la clase burguesa, es cada vez más fuerte. La clase burguesa va a llegar a ser económicamente mucho más fuerte que las clases nobles, y piden retratos.
este retrato de sí mismo. El tener un retrato era algo muy valioso, les daba mucho valor, no solo económico, sino también social, a quienes lo pedían, ¿sí? Fíjense en estos retratos, que son con un cuidado en la luz, un cuidado en la representación de las telas, en el rostro, en tratar de mostrarlo lo más parecido a lo que era, y en donde se viera también la personalidad de ese personaje que estaban retratando, ¿sí? Mostrar su estatus, lo importante que podía llegar a ser esa figura. Los burgueses y también todo el clero va a pedir y va a reclamar mucho este tipo de arte. Va a ser uno de los géneros más desarrollados durante el Renacimiento. El arte religioso se va a mantener, no va a desaparecer, pero va a convivir con otros géneros, ¿sí? Y a su vez, esas representaciones religiosas, como aquí, que vemos a la Virgen María con el niño Jesús y con su primo, van a tener una representación tratando de ser realistas para la época en la que están. Entonces, la Virgen María asume vestimentas renacentistas. El contexto que vemos a lo lejos es Europa. De hecho, ellos podían reconocer estas construcciones y estos edificios y podían identificar en qué ciudad estaban siendo representadas. Eso va a hacer que realmente el arte, la pintura, vaya cobrando un carácter muy europeo, muy identificatorio de su cultura. Vamos a compartir ahora un pequeño videito, es muy corto, sobre las características básicas de este arte. Bien. Justamente este tipo de obras, esta es una de las más conocidas, vamos a ver la creación del hombre, ¿sí? En donde vamos a poder ver, a ver si lo acomodamos allí, las características del cuerpo humano, en donde van a cubrir toda la pared de la capilla, todo el techo de la Capilla Sixtina, y vamos a ver estas grandes murales en donde el cuerpo humano es representado con mucho detalle, ¿sí? En donde vamos a ver al hombre bello, atractivo. Lo mismo en las representaciones que se hacían de diversas situaciones. También, como les decía, se recogen algunas esculturas clásicas que son redescubiertas, como es este caso, y a partir de esos modelos se va a tratar de desarrollar el arte propio del Renacimiento. Una característica que va a haber dentro de las pinturas en Italia van a ser principalmente las representaciones de amorcillos o de pequeños angelotes que estaban siempre alrededor de las vírgenes, que es justamente tomado de las representaciones que se hacían en el mundo clásico de los ángeles que acompañaban a las Venus o a grandes dioses. Entonces vamos a ver estos ángeles cómo acompañan continuamente a la Virgen María, al Niño Dios, a distintos santos. Y también el Renacimiento va a traer una gran transformación del espacio. El espacio medieval, pequeño, cerrado, con muy pocas medidas de limpieza, va a empezar a quebrarse, a romperse y a abrirse a grandes edificios religiosos, a grandes plazas, poco a poco al desarrollo urbano, que va a cobrar su mayor desarrollo un par de siglos después, pero vamos a empezar a ver cómo se empiezan a organizar estas ciudades como no se habían hecho durante la Edad Media. Las obras religiosas se van a mantener, van a tener de fondo, como les decía, las representaciones de Europa, y se van a mezclar con temas mitológicos, con otras formas de composición, como por ejemplo las formas redondas, ¿sí? Uno de los primeros pintores que ya lo hablamos en la Edad Media, que comienza con estas transformaciones durante el gótico y que es un poco el eslabón que une con el Renacimiento, es Giotto. Acá vemos una de las representaciones de Giotto, en donde vemos justamente esta
intención de perspectiva, pero que no nos coinciden los puntos de fuga, en donde el claroscuro de las figuras no les da volumen, en donde todos los seres humanos están exactamente a la misma altura. Todavía hay problemas con esa perspectiva inicial, pero se busca la tridimensional, se busca el naturalismo en las representaciones. Fra Angelico, otro de los eslabones que une el gótico con el Renacimiento. Fíjense en esta anunciación en donde vemos aquí a Adán y Eva siendo expulsados del paraíso y su contrapartida cuando llega el Salvador a la tierra a partir de la anunciación y de la aceptación de esta Virgen María de esa misión que se le encarga. Entonces ya vemos perspectiva, vemos un manejo simbólico del espacio todavía, muy propio del gótico, que se va a extender durante gran parte del Renacimiento, pero tratando de llevarlo a espacios reales, en donde podamos ver las figuras humanas con cierta realidad. La perspectiva va a ser uno de los acentos fundamentales de este periodo y tratan de representar al ser humano con mucha fidelidad hacia los descubrimientos científicos que se están haciendo. Y también agregan símbolos, como por ejemplo en este caso el perro, que es uno de los símbolos de lealtad que vamos a poder ver, o de fidelidad, que vamos a poder ver en muchos cuadros de la época. Les he dejado aquí otro material que habla específicamente sobre la pintura en el periodo. Es muy breve y les va a resumir algunas de estas características. Les recomiendo poder recorrerlo. Algunos de los pintores más importantes de la época, vamos a tener a Leonardo, ¿sí? Que se va a desarrollar no solo como pintor, sino como científico. Va a estudiar anatomía, va a estudiar física, va a estudiar óptica, va a estudiar la guerra, el desarrollo de aparatos de guerra, va a ser arquitecto, diseñador. Tenemos en realidad pocos cuadros que nos han heredado de Leonardo. Sin embargo, vemos primero lo magistral de su obra, con otra característica que vemos acá, el esfumato. ¿Sí? Esta técnica en la cual se pintaba con detalle los fondos, pero luego se empezaban a velar con pinturas nuevas, que en ese momento ya podían contar con ellas, que podían ser traslúcidas y dar esta sensación como de lejanía de los fondos. A pesar de que sean pocas sus obras pictóricas, ha dejado mucho trabajo de reflexión. Otra característica muy propia de los artistas de esta época, el reflexionar sobre su propia práctica. Leonardo va a dejar también algunos autorretratos y sobre todo una serie de libros que hoy se están tratando de recopilar, ya que fueron vendidos por partes, que eran sus cuadernos, donde él anotaba sus distintas investigaciones y las más diversas preocupaciones científicas que tenía. Otro artista de la época, Sandro Botticelli, con su Primavera. Fíjense que aquí tenemos un montón de elementos propios de clásicos, ¿sí? Las representaciones de dioses, de los ángeles, de la creación de la primavera, de los temas míticos propios del mundo clásico. El nacimiento de Venus, ¿sí? Otro cuadro muy reconocido de este autor. Vamos a tener en la Capilla Sixtina una de las producciones magistrales del Renacimiento de manos de Miguel Ángel, ¿sí? Miguel Ángel llena todo el techo de la Capilla Sixtina con distintas representaciones y también las paredes en donde vemos el juicio final, que está aquí representado, ¿sí? Inmenso, gigantesco. Pasó mucho tiempo, años pintando estos cuadros. Miguel Ángel tenía una gran preocupación por los temas religiosos y va a ser muy respaldado por el Vaticano, ¿sí? Entre el material que les he dejado enlaces a recorridos tridimensionales de la Capilla Sixtina, que les recomiendo explorar con detalle cada uno de los cuadros porque realmente son magistrales. Rafael y su técnica prácticamente fotorrealista, uno de sus cuadros más reconocidos o más famosos y también uno de los más grandes, va a ser la Escuela de Atenas, en donde vemos una perspectiva
perfecta esta representación de la arquitectura propiamente renacentista, pero llena de personajes clásicos. Tenemos acá a Platón y Aristóteles en primer término, y después toda una serie de representaciones de distintos filósofos de la época clásica, cada uno en base a sus preocupaciones, como Diógenes con su pobreza extrema, las preocupaciones matemáticas o las preocupaciones de las formas de la tierra, ¿sí? Cada uno de ellos tiene distintas preocupaciones y están siendo transmitidas a partir de retratos que tratan de mostrar su personalidad en esta gran escuela de Atenas. Rafael también va a hacer muchas representaciones de Madonas, de la Virgen. Hay varios cuadros en donde las vamos viendo representando a la Virgen con el niño, en un tema muy pedido también en la decoración del Renacimiento, sobre todo de las casas de los burgueses. Por el otro lado vamos a tener la Escuela de Venecia, ¿sí? Allí uno de sus más destacados protagonistas va a ser Tiziano. Tiziano también va a ser, que lo tenemos aquí en un autorretrato, va a ser pintor de corte, así que vamos a ver representaciones de reyes, de la familia real dentro de su pintura. Pero también le interesaban los temas profanos, ¿sí? Fíjense aquí el cuadro de la Bacanal, representando estas fiestas clásicas de ese mundo romano, que lo representaban de una forma muy idealizada. Para ellos Roma y Grecia era un mundo perfecto, donde todo el mundo vivía en alegría, con fiestas. No había una representación muy realista en su mente de cómo era el mundo romano. Vamos a ver mucha preocupación por el desnudo, ¿sí? Fíjense acá esta Venus de Urbino, en donde vemos a una mujer real. De hecho, está tomada sobre una modelo. O a Felipe II en otras de sus representaciones de corte. El Tintoretto es una pintura un poco más angustiante, con colores bastante más oscuros. Por ejemplo, en este laboratorio de los pies, ¿sí? Fíjense cómo lo tenemos a Jesús lavándole los pies a algunos de sus apóstoles. El perro, nuevamente, el símbolo de fidelidad que acompaña a Jesús. Y vamos viendo a todos los apóstoles alrededor de esa mesa donde va a ocurrir muy pronto la última cena, en medio de un contexto idealizado con estructuras arquitectónicas propias del Renacimiento. El Veronés se caracteriza por obras muy grandes, ¿sí? De varios metros, en donde hay muchísimas cosas pasando a la vez. Por ejemplo, aquí en las bodas de Caná, en donde vemos a Jesús aquí al centro, siendo la figura más destacada, principalmente por la perspectiva, pero están pasando muchas cosas alrededor, ¿sí? Se van quedando sin vino, la gente que entra a esa fiesta, todo lo que va pasando. Cristo con los doctores, en este caso, ¿sí? En donde también vemos muchas situaciones al mismo tiempo. El cuadro representa, es otra característica que va a tener el Renacimiento, representar varias cosas a la vez. Durero. A Durero lo vamos a conocer mucho porque hizo muchos autorretratos a lo largo de toda su vida, y vamos a ver esta representación de sí mismo tratando de transmitir su personalidad, ¿sí? Pero también va a trabajar con otros temas. Fue beneficiado mucho por la iglesia, y hay representaciones de Adán y Eva, de los apóstoles, ¿sí? Hay muchas obras de él que son realmente muy significativas. A partir de todo esto, Italia va a ir desarrollándose, la actual Italia. Recordemos y aclaremos que en este momento Italia está dividida en reinos y que cada reino tiene sus características. Por eso esta competencia entre Florencia, entre Venecia, entre el Vaticano, por tener los mejores artistas, por tener las mejores arquitecturas, las mejores iglesias, los mejores palacios, para ser más importante que el otro, ¿sí? Y en medio de todo esto, esta competencia va haciendo que la tendencia del equilibrio, de lo muy refinado, de lo muy armónico, propio del Renacimiento puro, empiece a crecer, a extenderse y a deformarse. Y vamos a llegar a lo que se llama el manierismo. El manierismo, yo les he dejado aquí un pequeño video que resume, ya que por una cuestión de tiempo no lo vamos a recorrer por completo, que resume algunas de sus características. Es un movimiento propiamente italiano, pero que van a ver que tiene una serie de características en donde comienza a hacer la transición hacia el barroco, en donde esto se va a estilizar. Vamos a ver en un ratito más detalles sobre esto.
Ahora centrémonos en la arquitectura del Renacimiento. Les he dejado también acá 2 videos que tienen una preocupación específica en la arquitectura y que va a recorrer muchas de las producciones arquitectónicas y de los arquitectos propios de cada siglo del Renacimiento. Bien, así. Sigue siendo la gran preocupación de este momento el equilibrio, la proporción, ¿sí? Entonces, este equilibrio clásico, ¿sí? Fíjense aquí el frente de la iglesia, cómo está diseñado en base a proporciones áureas. Todo tiene una serie de proporciones áureas, ya sea en los triángulos, en los rectángulos, en las formas curvas, que tratan de buscar esa armonía perfecta que tenían muy propia del mundo grecolatino, y a eso le van a agregar sus propios acentos en cada zona. Uno de los órdenes propios clásicos griegos, ¿sí? Que ya los hemos estudiado, se va a sumar la columna salomónica, ¿sí? Esta columna que va a tener todo un fuste con formas y volutas que la hacen un poco distinta a las columnas tradicionales, pero la mezcla de órdenes va a ser muy propia de esta época. Otra característica de las construcciones renacentistas es el domo. El último domo que se había hecho había sido la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla en pleno mundo romano. Se había perdido el conocimiento de cómo desarrollarla. Y cuando se construye en Florencia la iglesia, querían terminarla con una cúpula. Y para esa cúpula no sabían cómo hacerlo hasta que Brunelleschi va a recuperar mucho del conocimiento a partir de su estudio de las ruinas romanas y va a desarrollar esta cúpula. De allí fue el puntapié inicial y prácticamente todas las construcciones renacentistas en algún punto tenían alguna cúpula o más de una. ¿Sí? Cúpulas cada vez más grandes, herencia que Europa tiene hasta el día de hoy y que ha traído mucho a América, principalmente a Buenos Aires, que está lleno de cúpulas de este estilo que recuerdan al mundo renacentista. Los arquitectos van a utilizar mucho la proporción, el equilibrio, ¿sí? Aquí tenemos la cúpula de Florencia, de la que les hablaba, esta primera cúpula, en donde arriba también tenemos esta torre que permite el ingreso de luz, ¿sí? Algo que se va a ir repitiendo en los demás. Se van a tomar muchos formatos como el formato redondo en las construcciones del mundo clásico y se lo va a traer y actualizar en pleno Renacimiento. Y van a surgir también un carácter que va a llevar este tipo de construcción también a las construcciones privadas, ¿sí? Entonces, no solo vamos a tener construcciones de iglesias, sino también del mundo privado. Es decir, los burgueses principalmente. Pero eso hace que los burgueses quieran vivir en una ciudad renacentista. Y esta ciudad renacentista implicaba cambiar la estructura de la ciudad medieval, muy pequeña, con calles muy angostas, muy cerradas, y que se empiece a abrir, ¿sí? A ese modelo caótico propio del medioevo de las ciudades, van a empezar a ser ciudades cada vez más organizadas, con plazas centrales, donde se distribuyen las iglesias y los principales edificios públicos, donde haya calles amplias, donde puedan estar estos palacetes de los burgueses. Se van a expandir mucho las ciudades italianas, las ciudades de estados italianas, y su modelo va a ser tomado en distintas ciudades del resto de Europa. La perspectiva va a ser parte de la construcción arquitectónica, en donde vamos a ver cómo los puntos de fuga se marcan y se acentúan para dar esa sensación todavía de mayor imposición de las construcciones, cada vez más grandes y más imponentes. Se van a tomar modelos clásicos, obviamente las columnas, los frontones, pero también las esculturas para la decoración alta de los edificios públicos, principalmente, pero también de algunos edificios privados. Y en la arquitectura religiosa es donde más se va a destacar estos modelos clásicos. Acá vemos la cúpula de Florencia, de Santa María de Fiori, desde fuera, pero también desde dentro. Estas cúpulas van a estar rodeadas por óculos que van a permitir el ingreso de la luz y a su vez también que se pueda ver la decoración que tienen las cúpulas, que va a ser
profusa, va a ser inmensa, ¿sí? Mucha decoración en los techos, tratando de trabajar estas tendencias. En particular, cuando hablamos de la cúpula de Brunelleschi, él desarrolló una forma en la que tiene dos cúpulas superpuestas. Una cúpula exterior, que es la que a través de una estructura de madera sostiene el tejado que vemos, y una cúpula interior, que es donde se decora con estas pinturas que es muy característico del Renacimiento, ¿sí? Este modelo, esta forma de hacer las cúpulas, lo desarrolla él y luego lo van a ir incorporando en distintas construcciones, como les decía hace un rato. Otras producciones de Brunelleschi también fue la iglesia de San Lorenzo, en donde vemos nuevamente la cúpula y también un interior muy abierto, muy grande, con grandes espacios, muy altos y armoniosos, ¿sí? Y vamos a tener esto llevado a los que son las construcciones civiles, principalmente los palazzos en Italia, ¿sí? Los palazzos eran las casas de vivienda de las grandes familias burguesas. En este caso es el Palacio Pitti. Este es el frente que da hacia una de las calles y este es su patio interior. Fíjense esa armonía, incluso con un obelisco justo al medio que mantiene el equilibrio y la armonía entre las dos partes. Frentes con una decoración sencilla para lo que va a venir después en el barroco, pero muy armoniosa, muy imponente y muy grande, ¿sí? Aquí tenemos por Alberti el Palacio Rucellai, de varios de estos palacios que hoy son museos. Les he dejado enlaces para poder recorrerlos de forma virtual. Y una de las cúpulas más reconocidas de la época va a ser la que desarrolla Miguel Ángel para la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro va a estar en su reconstrucción durante más de 100 años. Les he dejado un material también sobre la construcción del Vaticano y cómo fue esta reconstrucción de la Basílica. Pero Miguel Ángel va a planificar la cúpula. Ahora, como tiene tantos cambios el diseño de la basílica, nos vamos a encontrar con que la cúpula se ve desde lejos, pero si estamos en la plaza central frente a la iglesia, la cúpula no se alcanza a ver porque hicieron el frente mucho más grande, más estirado de lo que se había planeado en un inicio. Con respecto a la escultura en el Renacimiento va a ser realmente asombrosa. El realismo de las esculturas es increíble. Les he dejado también aquí un material que resume un poco estas características. Vamos a ver algunas de ellas ahora. Las esculturas trataban de hacer que el mármol cobrara vida, que tuviera realmente carne y huesos en sus representaciones. También va a haber representaciones que tienen que ver con lo ecuestre y va a haber muchas representaciones en bronce. Por lo general son representaciones a personas reales, ¿sí? Basados principalmente en los hallazgos arqueológicos de distintas esculturas de la antigüedad clásica. Nuevamente el David, fíjense ese rostro, esa expresión. Se trabaja mucho con el desnudo, tratando de lograr ese realismo anatómico del que hablábamos. Las dimensiones van a ser bastante grandes de la mayoría de estas esculturas y van a tratar de generar espacios escenográficos, como es el caso de esta fuente. Fíjense que va a tener aquí estas figuras que van a salir como de la piedra. Esto es una tendencia que va a formar parte también después muy claramente del manierismo sobre el final del Renacimiento. Y construye toda una escena en donde salen estos caballos del agua y estos dioses que construyan lo escenográfico, muy propio de esta época y que se va a remarcar mucho más en el barroco. Una de las características más destacadas de la escultura del Renacimiento va a ser la captura de la emoción, de lo psicológico, de esas preocupaciones, pero siempre en un equilibrio, ¿sí? El ejemplo más acabado de ello, y quizás de todo el Renacimiento, es la Piedad. ¿Sí? Esta Piedad de Miguel Ángel, hecha también en una sola pieza de mármol, en donde vemos el cuerpo de Jesús prácticamente como si tuviera esa carne, esos huesos quebrados, esas heridas, y el rostro de destrucción anímica que tiene la Virgen, pero a su vez un equilibrio moral muy grande. Y algo que van a tomar mucho de la última etapa de las representaciones romanas, y es las representaciones de las telas, los pliegos de las telas. Es algo que les gusta mucho y que se va a retomar nuevamente siglos posteriores.
se va a buscar una perfección estética. Todo va a estar en cada detalle, en cada equilibrio, en cómo sostenemos la mirada, en lograr que los rasgos de esa escultura sean realmente armónicos, equilibrados y que remitan mucho a la perfección que se buscaba, ¿sí? También vamos a tener esculturas en bronce y en madera principalmente como parte de alguna forma arquitectónica, en este caso, por ejemplo, de una puerta, ¿sí? También aquí tenemos el David de Donatello. Fíjense que esta es otro tipo de representación de David, muy distinto al que vimos hace un rato, pero también con el acento en la desnudez, en este caso en bronce, es una figura un poco más pequeña, no de escala humana. Representaciones también de las esculturas ecuestres. Fíjense aquí esta puerta tallada y luego pintada con estos Gilberti, que hace una puerta maravillosa para el baptisterio de Florencia. También parte de una pelea entre él y Brunelleschi, muy interesante, que después pueden buscar e investigar. Se peleaban mucho estos artistas, competían, había muchos concursos para determinados encargos y tenían grandes rivalidades entre ellos. Se sentían genios, ¿sí? Acá tenemos otra escultura de Verrocchio, en donde vemos a Bartolomé de Colleoni en medio de una escena ecuestre y de batalla. Miguel Ángel tiene muchísimas esculturas y cada una de ellas un poco mejor que la anterior. Lo vemos aquí, Moisés representado con una figura muy parecida a lo que va a ser, lo que fue, mejor dicho, las representaciones de los dioses griegos, ¿sí? Incluso hasta con estos cuernos típicos de las representaciones de los dioses. Miguel Ángel realmente va a representar lo mejor de la escultura de la época. Fíjense aquí en este Baco ebrio, en donde lo vemos al dios Baco, pero vemos hasta su expresión de que ha tomado demasiado ya a esa altura. La expresividad que tiene es única, realmente Miguel Ángel se caracteriza por tratar de dotar a todas sus obras de una narrativa. Fíjense acá este Moisés, que forma parte de toda esta sección escultórica, muy teatral, como les decía hace un rato, en donde cada uno de ellos tiene una dirección de mirada, está pensado para ello. Algunas conclusiones que podemos sacar del Renacimiento. Bueno, el Renacimiento transformó la percepción que tenemos del ser humano, nos llegó muchísimo a la forma de ser que tenemos los occidentales hoy, retomó ese mundo clásico y lo leyó de una forma que aún hoy se mantienen esas lecturas de un mundo idealizado, de un mundo perfecto, de ese pasado perfecto, y también innovó muchísimo desde lo técnico, ya sea en lo científico a través de distintos pigmentos que eran nuevos y que tenían mejores desarrollos, en lo arquitectónico, en la forma de construir, en la forma de manejar el mármol. Tuvo muchísimos desarrollos tecnológicos que permitieron un gran desarrollo del arte, pero que hizo también que el desarrollo de la ciencia y el arte empezaran a hermanarse. Va a contribuir también mucho a la expansión de la educación a través del surgimiento de lugares donde estudiar, ya sea arte u otras disciplinas, porque las universidades también se van a abrir mucho más, de manera que la difusión de ese pensamiento clásico y del pensamiento en general, de la reflexión sobre la vida del ser humano, se va a expandir muchísimo. El arte renacentista no solo es una manifestación estética, sino también una manifestación propia de la época. Los artistas van a ser protagonistas de esta época y se va a mantener durante mucho tiempo esta función del arte muy fuerte para remarcar y para acentuar el poder económico y cultural de cada uno de los lugares. Sobre el final del Renacimiento, algunos lo ponen como parte del Renacimiento, otros lo separan. Vamos a ver, como les decía hace un rato, que en principalmente Italia, mucho del arte va a tener cada vez
va a tender más a alejarse del naturalismo y de ese equilibrio armónico propio del Renacimiento para ir hacia algo en donde haya formas más distorsionadas, en donde los colores se vuelvan más intensos, que haya muchos contrastes, en donde haya muchos efectos visuales, la composición se vuelve más dinámica, no tan estática y equilibrada, con pesos bien repartidos. Esos ideales de belleza van a ser reemplazados por buscar la originalidad, por ser expresivos, nuevos y romper poco a poco con esa tradición renacentista hasta que la rompan por completo cuando llegue el momento del barroco. Los dos estilos van a coexistir, tanto el manierismo como el renacimiento durante largo tiempo. Y el manierismo va a ser un arte que va a acompañar la reforma protestante, la separación de la iglesia católica de la iglesia protestante. Va a haber una época de mucha inestabilidad política, con muchas guerras que van a afectar a gran parte de Europa, principalmente religiosas, y estos cambios en cómo se consideraba al hombre como protagonista de esa reflexión social. Entonces podemos hablar de 3 momentos en la evolución del manierismo. Una fase temprano que va a romper con el Renacimiento. Principalmente lo que trata es de decir: nosotros somos más originales, somos más renovadores, somos más avanzados que los renacentistas. Un segundo momento que va a ser cuando se expanda al resto de Europa y va a empezar a adquirir determinadas características regionales. Y una última parte en donde se va a mezclar y va a dar lugar al barroco, con algunas características muy propias de este estilo manierista. Algunos artistas destacados que han pintado en el Renacimiento y en el manierismo. Es muy difícil encontrar que algún artista sea solamente de uno de los periodos. Uno de los más conocidos es el Greco, pero también Cellini, Pergamigiani, Bronzino, ¿sí? Pintores que van a tener estilos muy marcados, en donde vamos a tener figuras muy alargadas, en posiciones casi imposibles, ¿sí? Fíjense acá en Arcimboldo. Esta representación es bien propia del manierismo. Va a haber varios retratos de este tipo, en donde las figuras de la naturaleza son las que forman el rostro, donde vemos frutas, verduras, flores, que van a generar este rostro, esta cuestión que rompe absolutamente con el equilibrio, con lo medido del Renacimiento, y se va hacia los extremos. Lo mismo acá en el Greco, ¿sí? Fíjense acá en este Laconte estilizado, con figuras muy largas, en donde la perfección técnica se mantiene, pero mucho más emotivo, que transmita más las emociones y las sensaciones, ¿sí? Fíjense en este caso en la escultura Raptando a Psique, que justamente vemos esas figuras con formas cada vez más idealizadas, los pies en el aire, solamente un pie en el suelo, las poses de las manos, ¿sí? Hay muchas formas, fíjense aquí también en estas posiciones de las manos muy estilizadas. Muchas de estas obras también las van a encontrar dentro de teóricos que hablan del Renacimiento, pero quería que tuvieran en claro a qué llamamos manierismo, a pesar de que no lo vamos a estudiar con profundidad. El manierismo va a influir principalmente en el barroco, va a darle ese énfasis en la expresividad y el dramatismo que vamos a ver ahora en el próximo video en barroco, pero también va a impactar posteriormente movimientos que vamos a ver más adelante, como el romanticismo y su preocupación por la exageración, por los sentimientos, por lo emocional. Y artistas como el Greco, sobre todo, ha influido mucho en artistas contemporáneos, principalmente en artistas de vanguardia, que tomaron sus renovaciones y sus formas de pintura y lo llevaron a movimientos como el surrealismo, por ejemplo. Les dejo aquí también un material que explora un poco con más detalle el manierismo, que les recomiendo que vean. Muy rico. Bien, hasta aquí hemos recorrido el Renacimiento. En el próximo video vamos a ver el Barroco y vamos a ver cómo estos dos estilos van a convivir, ¿sí? No hablamos de la finalización de uno y el comienzo de otro, sino en un traspase paulatino. Algunas zonas van a ser más renacentistas, otras más barrocos, hasta que llegue un momento en el que el barroco esté dominando esta realidad. Bueno, nos estamos viendo. Un saludo grande a todos.